cálida bienvenida. Qué bueno tenerlo por acá, doctor. Seguimos aprendiendo de usted. El tiempo es suyo. Muchas gracias. Buenos días. Tengo que decirles que para mí es verdaderamente un privilegio y una alegría y un gozo el poder compartir con ustedes en los próximos minutos, sobre todo en relación con un tema al que he dedicado décadas de trabajo y de estudio, como es el cristianismo y la cultura. Por supuesto, es un tema amplísimo, necesitaría muchas horas para abarcarlo y soy consciente de que ustedes quieren estar en casa para la cena de Navidad, de manera que voy a limitarlo a unos minutos. El tema de la cultura y del cristianismo, como lo voy a abordar en los próximos minutos, va a exigir que realicemos un viaje en el tiempo. De manera que en dos momentos de esta exposición les voy a pedir que mentalmente se trasladen conmigo a otra época para que puedan entender con cierta cabalidad lo que significó el cristianismo y lo que ha significado para la cultura, cómo el cristianismo alteró tremendamente la cultura. Les voy a pedir que se trasladen conmigo 2000 años atrás. Vamos a regresar a la cultura clásica, en medio de la cual surgió el cristianismo y en medio de la cual el cristianismo empezó a expandirse hace casi 2000 años. La cultura clásica era una cultura, desde muchos puntos de vista, absolutamente admirable y extraordinaria. En términos legales, en términos jurídicos, el derecho romano regulaba también las relaciones entre seres humanos, que aunque quizá ustedes no lo sepan, buena parte del derecho civil que rige en este país que se llama Guatemala se origina en el derecho romano, a través de los españoles que llegaron aquí, pero sigue siendo un derecho inspirado en el derecho romano. Ya hace 2000 años eso era una realidad y no ha habido ningún tipo de derecho que llegara a superarlo en distintas áreas jurídicas. Los sistemas de comunicación eran extraordinarios. Un personaje como el apóstol Pablo podía viajar desde Oriente Medio, desde Asia Menor, hasta el extremo del imperio que se situaba en España, precisamente porque había un sistema de carreteras, de vías romanas, de comunicación que no se igualó hasta finales del siglo XX y solo en algunos países. Tengo que decir que he recorrido muchos países, incluso en los últimos años, que ni lejanamente tienen sistemas de comunicación por tierra que se parecieran a lo que sucedía en aquella cultura clásica donde empezó a extenderse el Evangelio. Y aparte de ser un sistema extraordinario en cuanto a la comunicación y las leyes, en términos artísticos, la cultura clásica en muchos aspectos no ha sido superada jamás. Los escultores clásicos llegaron a un grado de talento a la hora de reflejar la belleza que no se ha podido superar hasta el día de hoy. Algunos escultores como Miguel Ángel o como Rodin, llegaron a rozar más o menos la altura de griegos y romanos, pero desde luego no los superaron. Y la cultura clásica, desde muchos puntos de vista, y considerando que estamos hablando de 2 milenios atrás, era algo verdaderamente extraordinario, admirable y digno de que uno se sintiera orgulloso. Pero había 3 condiciones. La cultura clásica, la cultura en medio de la cual se desplazaba el Evangelio de un extremo al otro del imperio, exigía, para poder ser disfrutada, 3 condiciones. Había que ser varón, había que ser libre y había que ser sano. En otras palabras, si eras mujer, si eras esclavo y si eras un enfermo, la cultura clásica realmente no era tan agradable. Por ejemplo, ¿qué sucedía si uno era mujer en medio de esa maravillosa cultura clásica que iba cruzando Pablo, Pedro y otros predicadores del Evangelio? En primer lugar, ser mujer era casi un deporte de riesgo y un deporte de riesgo mortal. Las mujeres contraían matrimonio por término medio a los 12 años. La ley de las 12 tablas, una de las primeras leyes del derecho romano, incluso establecía la pena de muerte para las adúlteras de 12 años. En algunos casos los padres no esperaban a que la niña tuviera 12 años para darla en matrimonio. Podía haber tenido ya su primera menstruación, de manera que con 11 años, con 10, podían llegar a casarla.
La mortalidad infantil era altísima y es curioso que algunos de los autores clásicos romanos dicen con un enorme pesar que su mujer murió con 13 o 14 años como consecuencia del parto. De manera que la mortalidad femenina era enorme simplemente por el hecho de los matrimonios en edades muy bajas, de los nacimientos en edades muy bajas. Pero fíjense, la mujer que llegaba a 11 o 12 años verdaderamente había tenido suerte, porque un porcentaje muy elevado de las mujeres ya había sido exterminado en el momento de nacer. Las mujeres eran una parte de la población absolutamente prescindible y esto era algo que todos tenían muy claro, incluso la gente que podía ser buen esposo y buen padre. Permítanme que les lea una carta que un comerciante llamado Hilarión, contemporáneo del Nuevo Testamento, escribía a su mujer. Hilarión había marchado a Alejandría, era un mercader, estaba intentando vender algunos productos, su esposa estaba embarazada y tenían un hijito ya, y entonces Hilarión escribió a su esposa, a la que quería tiernamente, que se llamaba Alice, y le escribió lo siguiente: «Sabe que estoy aún en Alejandría y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si das a luz, consérvalo si es varón, y si es hembra, desembarázate de ella. Me has escrito que no te olvide. ¿Cómo iba a olvidarte? Te suplico que no te preocupes». Hilarión era un personaje ejemplar. Quería a su mujer. ¿Cómo me voy a olvidar de ti si te recuerdo a todas horas? Atendía a las necesidades de su familia. No te preocupes, que en cuanto que venda algo te envío el dinero. Quería a su hijo. Ten cuidado de nuestro hijito. Pero también tenía muy claro que una mujer no era igual que un hombre, que un varón no se podía comparar con una hembra. Si das a luz y yo no he regresado de Alejandría, si es un varón, consérvalo. Si es una hembra, desembarázate de ella. Esta situación no era excepcional en el buen padre y esposo que se llamaba Hilarión. De hecho, era común en toda la cultura en medio de la cual estaban predicando el Evangelio personajes como Pablo, como Pedro o como otros. En términos generales, las pirámides de población, la clasificación de población en cualquier cultura, en estos momentos, casi en cualquier nación, nos dice que dentro de la población de una sociedad no hay un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Generalmente hay algunas mujeres más que hombres. Y es por una razón. La naturaleza es muy sabia y ha dotado a las mujeres, que es la parte de la especie humana que reproduce la especie humana, de una mayor resistencia a ciertas enfermedades. De manera que en una sociedad, en circunstancias más o menos normales, no hay un 50% de varones y un 50% de mujeres. Suele haber un 52-53% de mujeres, quizá un 47, un 48% de varones. Eso es lo normal. Lo normal si no exterminamos a las niñas. Porque no era lo que sucedía en la cultura donde empezó a moverse el Evangelio. En la ciudad de Roma, en los momentos en que llegó un personaje como Pablo, por cada 100 mujeres había 131 varones. Era tan desagradable tener hijas, como diría Hilarión, desembarázate de ellas, que en realidad, en vez de haber quizá de cada 100 personas un 52% de mujeres, un 48% de hombres, por cada 100 mujeres había 140 varones. No 131. No era lo peor del imperio. Uno solo tenía que salir de la ciudad de Roma, moverse todavía dentro de la península itálica, y ya la proporción era peor. Por cada 100 mujeres había 140 varones. Y si uno ya salía de Italia y se movía hacia otras partes del imperio, como podía ser Asia Menor y África, la proporción podía ser 150-100. Hace apenas unas décadas, un arqueólogo llamado Lindsay realizó un estudio sobre 600 familias romanas. De esas 600 familias romanas, solo 6, es decir, el 1%, tenía más de una hija. El resto de las familias había decidido que con una hija tenía bastante.
A la segunda, a la tercera o a la cuarta se las mataba y se acabó. 99% de las familias. De manera que, evidentemente, ser mujer era una situación arriesgada en la, por otros aspectos, maravillosa e incomparable cultura clásica. ¿Qué decía el cristianismo frente a eso? Si me acompañan ustedes a la carta a los Gálatas, uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, un escrito, además, posiblemente redactado en torno al año 49 después de Cristo, es decir, menos de 2 décadas después de la resurrección, de la crucifixión y resurrección de Jesús, Pablo ofrece un panorama que no encaja en absoluto con esa maravillosa e incomparable cultura clásica. En Gálatas, capítulo 3, y versículos del 26 en adelante, dice lo siguiente: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La afirmación de Pablo era una afirmación que a más de uno debió de sonarle a afirmación absurda. Séneca, que era contemporáneo de Pablo y posiblemente el filósofo de la cultura clásica de mayor altura moral, decía que era absolutamente intolerable que no se matara a los hijos no queridos. Si no quieres a un hijo, mátalo, abandónalo. ¿En qué cabeza puede caber que te quedes con un hijo que no quieres, que no es deseado? Y Pablo, que además estaba hablando a gente de Asia Menor, a los Gálatas, gente que vivía en una situación en la que por cada 100 mujeres podía haber cerca de 150 hombres, les dice: nosotros vivimos en una realidad cultural muy distinta. Nosotros hemos creído en Jesús, el Mesías, hemos sido justificados por la fe sin las obras de la ley, nos hemos bautizado, hemos sido revestidos de Cristo y no somos una cultura donde evidentemente la mujer es un ser despreciable que puede ser eliminado, el esclavo es simplemente una cosa y desde luego hacemos diferencias raciales entre judíos y no judíos. En Cristo no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío y gentil. Y precisamente por eso somos la verdadera descendencia de Abraham y los herederos de las promesas de Abraham. Pablo es bastante claro y es exactamente algo que podía haber aprendido de Jesús. Si recuerdan ustedes el episodio de la samaritana en Juan 4, la gran sorpresa de los apóstoles es que Jesús, un rabino respetable, esté hablando con una mujer. Luego que encima sea samaritana, pero de entrada, pero el maestro que hace hablando con una mujer. Era lógico. Los judíos oraban dando gracias a Dios por 3 cosas todos los días, porque no eran ni gentiles, ni mujeres, ni asnos. De modo que incluso la cultura judía, no crean que era excesivamente más abierta en ese tema que la cultura clásica. No solo era una desgracia ser una mujer en esa cultura, dijera lo que dijera Pablo, era una enorme desgracia el ser un esclavo. Los romanos definían a los esclavos con una palabra peculiar, que era la palabra res. La palabra res simplemente en latín significa cosa. El esclavo era una cosa. Igual que podías tener un jarrón de mármol en tu casa, una mesa, una silla, una oveja o un huerto, el esclavo era una cosa más. Y de hecho la palabra ha pasado al español como cabeza de ganado. El esclavo no era más que una cabeza de ganado, en muchos sentidos era mucho menos. La vida del esclavo era muy difícil. Si te destinaban, por ejemplo, a una mina, se calcula que el término medio de vida de un esclavo estaba entre 3 y 6 meses, menos que en los campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y quisiera recordarles, por si a alguno se le pasa alguna vez, que cuando Juan escribe el Apocalipsis, está como esclavo en uno de esos campos de concentración en la isla de Patmos.
un campo donde los esclavos trabajaban extrayendo azufre y donde si llegaban a 3 meses de vida eran afortunados. De modo que si alguien piensa que Juan escribió el Apocalipsis mientras descansaba tranquilamente frente a las playas de California, más vale que se vaya olvidando de eso. Porque Juan estaba en un campo de exterminio del que providencialmente no desapareció y donde redactó el Apocalipsis. Algunos esclavos no trabajaban en las minas y podían vivir más tiempo, trabajaban en las casas. Eso no les evitaba ni la explotación sexual ni la explotación laboral. Es más, no era eso lo único a lo que podían estar sometidos. Marcial, uno de los autores romanos muy cercanos a Pablo, cuenta en sus epigramas cómo en algunos banquetes romanos de pronto la gente, harta de comer y beber, decidía divertirse y entonces azotaban un esclavo para reírse todos. Porque resultaba divertido ver cómo el esclavo gritaba y lanzaba alaridos. Plinio el Viejo cuenta que a veces no solamente se les azotaba, sino que se les mutilaba. Porque podía ser muy divertido cuando se aburrían cortarle la oreja o la nariz a un esclavo y divertirse todos. Y las leyes romanas eran realmente durísimas con los esclavos. Por ejemplo, si se producía la muerte de un amo de esclavos, la ley permitía ejecutar a todos los esclavos de la casa. Por ejemplo, el historiador romano Tácito cuenta cómo cuando se produjo la muerte de un romano que se llamaba Pedanio II, se ejecutó a sus 400 esclavos, uno tras otro. Quizá 399 eran inocentes, pero desde luego se aseguraron de que el culpable sufriera el castigo y además la ejecución de los 400 esclavos, mayoritariamente tenían que ser inocentes, quizá lo eran todos, recibió el respaldo del Senado romano. Eso era un esclavo y evidentemente no era gente que disfrutara de la cultura clásica. ¿Y qué decían los cristianos frente a eso? Hay muchas referencias a esclavos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver un par de ellas. Si me acompañan ustedes a Efesios, capítulo 6, Pablo hace una referencia muy clara a los esclavos y a sus amos. En Efesios, capítulo 6, y versículos del 5 en adelante, el apóstol dice lo siguiente: siervos, la palabra literalmente es esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Pablo no consideraba, como no consideraban los primeros cristianos, que los esclavos fueran reses, cosas. Y empieza hablando a los esclavos y les dice: esclavos, no os dejéis llevar por el resentimiento, por el rencor, por el odio. Servid a vuestros amos como si estuvierais sirviendo al mismo Cristo. Y tened además en cuenta que al final Dios va a actuar con la gente sin hacer acepción de personas. Le da igual los esclavos que los libres. Dios actúa de manera justa y os recompensará de manera justa. No va a preguntar a nadie si es esclavo o es libre. Y a continuación Pablo dice a los amos: a vosotros os digo lo mismo, no sois superiores a los esclavos. Os estoy diciendo exactamente lo mismo. Y tened en cuenta algo muy claro: el Señor de ellos es vuestro Señor. A diferencia de lo que dice esta cultura, en la que hay dioses que parece que ayudan más a los esclavos o a los amos, hay un solo Señor, hay un solo Dios, y el Dios vuestro es el Dios de ellos. Y no hará acepción de personas. Pablo era un enemigo de la estabilidad social, seguramente. Es más, en uno de sus escritos, su escrito más breve, la carta a Filemón, cuenta algo que desde luego debió de parecer una auténtica locura
a sus contemporáneos. Si me acompañan a la carta a Filemón, que como es una carta breve y está puesta al final de las cartas de Pablo, pues da la sensación de que hay gente que piensa que no merece la pena leerla. En la carta a Filemón se relata una historia verdaderamente extraordinaria. Un esclavo llamado Onésimo decidió escaparse, decidió fugarse. Su amo se llamaba Filemón, era cristiano, pero no parece que Onésimo estuviera muy entusiasmado y se fugó. Y como suele suceder en todos los sistemas esclavistas, una cosa es que te fugues y otra cosa es que consigas escaparte. Escaparte hasta cierto punto y llegar hasta la esquina de la calle, hasta la salida de la población, etcétera, bueno, puede ser más o menos relativamente fácil. Pero, por supuesto, las leyes contra los esclavos huidos eran muy duras. El dueño de los esclavos podía ejecutar por su propia mano a un esclavo huido y en un momento determinado al esclavo Onésimo lo pescaron y fue a parar a una cárcel romana. Y en esa cárcel romana había un hombre encadenado, ya mayor, que se llamaba Pablo y que le empezó a hablar del Evangelio. Y el esclavo Onésimo, que se ve que no estaba muy convencido con el cristianismo de su amo Filemón, sin embargo se convirtió escuchando a Pablo. Y sabía que lo iban a devolver. Y Pablo decidió escribir a Filemón para decirle cómo tenía que tratar a aquel esclavo que se llamaba Onésimo. Y fíjense lo que dice a partir del versículo 15 en la carta a Filemón. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Es tremendo lo que dice aquí Pablo. Seguramente, amigo Filemón, tú te has estado preguntando cómo se te escapó el esclavo Onésimo y el daño que esto te pudo hacer, etcétera. Primero reflexiona que posiblemente era la mano de Dios la que estaba detrás de eso. Porque si este Onésimo no se hubiera escapado y hubiera ido a dar a una cárcel, y en esa cárcel no hubiera estado yo, nunca hubiera conocido el Evangelio. Sí, tú seguramente eres un creyente, pero Onésimo no estaba muy impresionado. Segundo, recibe a Onésimo, pero no como esclavo, sino como hermano amado mayormente para mí. No es una cosa, no es una posesión, es un hermano. Tercero, yo acepto que efectivamente puede haberte causado algún perjuicio el hecho de que se fugara. Si es así, yo te lo pago de mi bolsillo. Es más, con mi propia letra escribo que yo, Pablo, te lo voy a pagar. No nos dedicamos a hablar en favor de la justicia o de la bondad hacia otros seres humanos como las ONGs, que son un mero negocio que recibe dinero de los estados. No, mira, yo, Pablo, si te causó algún daño, te lo voy a pagar de mi bolsillo y además lo pongo con mi letra, para que se vea que esto no es lo ha puesto aquel que escribe las cartas que yo le dicto, no, es de mi puño y letra. El cristianismo implicó un cambio tremendo en el terreno de esclavos y libres. En Cristo no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Había una tercera categoría tremendamente desgraciada en el mundo clásico, maravilloso y admirable mundo clásico, no lo estoy diciendo con ironía, ciertamente lo era desde muchos puntos de vista, que eran los enfermos. Nosotros tenemos en la actualidad, por lo menos en muchos países, la idea de que existe una especie de derecho a recibir cuidado médico. En algunos países, además, ese cuidado médico es universal, es gratuito y lo dispensa el Estado. Lo que la gente suele ignorar es que la idea de que existe un derecho a un cuidado médico es algo que surgió con el cristianismo, porque la cultura clásica ni se le pasaba por la cabeza. Había médicos
en el mundo de Pablo, había médicos en el mundo de Jesús, Lucas era un médico, pero por regla general los médicos atendían solamente a gente que tenía muchos recursos económicos. Los médicos se parecían mucho a los médicos que ahora atienden a futbolistas, deportistas de élite, etcétera, etcétera. Y cuando de pronto se producía una situación de enfermedad general, la gente solía enterarse de que había una epidemia porque los primeros que se marchaban de la población eran los médicos. Es decir, eran los que captaban que aquí hay una enfermedad, puede ser contagiosa, adiós, nos vamos. Y en las fuentes clásicas se cuenta cómo algún médico famoso, como Galeno, todavía utilizamos en español el término galeno para hablar de los médicos, bastaba que se viera un caso de enfermedad para que se retirara a su villa en las montañas, lejos del sufrimiento de los pobres desgraciados enfermos. Esta no era solo la postura de médicos egoístas o sin compasión, esta era la postura de toda la gente. Si hay enfermos, hay que desembarazarse de ellos, igual que si te nace una niña, desembarázate de ella. O si un esclavo te molesta, desembarázate de él. Dionisio de Alejandría, describiendo una de estas epidemias, dice lo siguiente: desde el inicio de la enfermedad echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión y el contagio de la fatal enfermedad, pero haciendo lo que podían, siguieron encontrando escapar difícil. El comportamiento normal de esa cultura clásica, admirable en otros aspectos, es que los enfermos son gente de la que tenemos que librarnos. Los propios familiares echaban mano de su pariente enfermo y lo arrojaban a la cuneta aunque no hubiera muerto. Y evidentemente esa era la conducta normal. El mundo clásico era maravilloso, pero, por favor, no si eres mujer, esclavo o enfermo. La actitud de los cristianos fue totalmente distinta, entre otras cosas porque los cristianos creían en atender a la gente que sufría. Y, por ejemplo, crearon los primeros hospitales de la historia, algo que, por supuesto, el mundo clásico jamás había pensado que pudiera suceder, pero que influyó en mucha gente. A inicios del siglo IV, un emperador llamado Juliano, que había recibido educación cristiana en su juventud, pero que decidió restaurar el paganismo, se quejaba de que los perversos galileos, como él los llamaba, es decir, los cristianos, no solamente atendían a sus enfermos, sino también a aquellos enfermos que no formaban parte de los suyos. Y en una de las cartas que el emperador Juliano escribe a uno de los sacerdotes paganos, de nuevo vuelve a quejarse de que los sacerdotes paganos se han limitado a estar dentro de sus templos, desarrollando sus ritos y ceremonias, y mientras tanto estos canallas galileos se dedican a atender a enfermos, a necesitados, y claro, sucede lo que sucede. El cristianismo tenía muy claro que iba a cambiar la cultura en la que vivía. Había cosas positivas en esa cultura, pero desde luego no aceptaría jamás discriminar a las mujeres y maltratarlas porque considerara que los varones eran superiores, no permitiría una separación entre esclavos y libres, ni por razones de raza, ni tampoco abandonaría a aquellos que sufren a su suerte. Y en ese sentido el cristianismo cambió la cultura, pero no solamente cambió la cultura en esos aspectos. Les pedía al inicio de esta exposición que hicieran ustedes un viaje en el tiempo 2000 años atrás. Vamos a acercarnos un poco más a la historia actual y les voy a pedir que solo vayamos 500 años atrás. Que vayamos apenas a los días anteriores al estallido de la Reforma, que de hecho el año pasado cumplió sus primeros 500 años. Vamos a irnos 501, 502 años atrás. Imaginemos que entran ustedes en una iglesia un domingo por la mañana, como hoy, y en la iglesia se van a encontrar un panorama curioso. A un lado están de pie las mujeres, a otro lado están de pie los hombres. El culto se desarrolla en una lengua que la inmensa mayoría o la totalidad de ustedes desconoce, es el latín. Y a la hora de cantar, en medio del culto, no cantan ni las mujeres a un lado ni los hombres a otro,
sino solo un pequeño coro de clérigos que además canta en latín. No se parece mucho a lo que han tenido ustedes esta mañana. Y seguramente lo que ustedes han experimentado esta mañana puede que les parezca algo que ha existido siempre desde hace 2000 años. No es así. Es un fruto directo de la Reforma protestante del siglo XVI. La Reforma implicó regresar a la Biblia, y regresar a la Biblia tuvo muchísimas consecuencias, no solo en el terreno teológico. De entrada, significó que los cultos fueran en la lengua que entendía el pueblo. Porque ¿de qué sirve que la gente se congregue el domingo si no entiende en absoluto de lo que se está hablando? Y las Biblias comenzaron a ser no ya en latín, sino en el lenguaje vulgar del pueblo, y los cultos fueron en el lenguaje que podía entender el pueblo en su idioma, y por supuesto, la alabanza a Dios dejó de ser parte de un pequeño coro de clérigos para convertirse en la alabanza de todo el pueblo de Dios, hombres y mujeres, en la lengua que ellos practicaban y con la que hablaban con sus vecinos todos los días. Y eso implicó no solo un cambio en cuanto a lo que son los cultos, sino un cambio artístico. De repente dejamos de cantar en las iglesias solo en latín y solo unos clérigos, para todos en una lengua y de una manera distinta. Y surgió el coral protestante o el himno protestante. El compositor ruso Igor Stravinsky decía que la música clásica tocó techo con el coral protestante. Esto se puede aceptar o no, pero lo que sí es verdad es que la música clásica que conocemos hoy en día sí surgió a partir del coral protestante. El compositor clásico más grandioso de todos los siglos, no es mi opinión, el Papa Benedicto XVI decía que era el autor de la música que se toca en el cielo, fue Johann Sebastian Bach, que era un convencido creyente evangélico. La mayor parte de los libros de su biblioteca eran libros de teología. Sus ediciones de la Biblia tenían anotaciones al margen de su puño y letra, hablando del uso de instrumentos musicales en los salmos y en otros pasajes de las Escrituras. Y sin Johann Sebastian Bach no hubiéramos tenido el desarrollo posterior de la música clásica. El cristianismo cambió totalmente el mundo del arte en la música, cambió, por supuesto, la visión de las artes plásticas como la pintura e incluso, en buena medida, la literatura universal. Y uno podría preguntarse, ¿y cómo es posible que el cristianismo cambiara de esa manera la cultura hace 2000 años y después hace 500 años en la época de la Reforma? ¿Cuál es la clave de ese cambio del cristianismo en la cultura? ¿Eran muchos? No, no lo eran. Los cristianos fueron una minoría pequeña, perseguida, muchas veces odiada con saña durante al menos 3 siglos, también durante el periodo de la Reforma. No eran la mayoría de la sociedad, no eran la mitad de la sociedad, eran una pequeña minoría y desde luego no se puede atribuir a su fuerza numérica el que cambiaran la cultura. Bueno, quizá eran muy acaudalados. No, no lo eran. La inmensa mayoría de los cristianos no era gente acaudalada. Hay algún caso excepcional de alguno que tenía una posición más desahogada, pero en general no lo eran. Y tengo que decir que además tampoco tenían muchos medios materiales. Durante 3 siglos no hubo templos cristianos. La gente se reunía en las casas y en ocasiones ni siquiera era seguro reunirse en las casas. Y el lugar para reunirse aparentemente más a salvo eran los cementerios subterráneos, las catacumbas. Si alguno de ustedes tiene alguna vez la posibilidad de ir a Roma, le sugiero que no se pierda la visita a las catacumbas, porque son auténticas conejeras. No había grandes aparcamientos para aparcar los automóviles, no había ningún tipo de comodidad. La gente se metía en unos subterráneos verdaderamente infernales para poderse reunir con otros pocos creyentes, partir el pan, escuchar la palabra de Dios y alabar al Señor. Durante siglos. Eran sitios más protegidos frente a la persecución, de modo que ni eran muchos ni lejanamente era gente con grandes medios materiales. Tampoco tenían buena relación con los políticos.
Esto no les sorprendía. Jesús dijo en el Evangelio muy claramente que os llevarán delante de los reyes y de los principales de las sinagogas, de modo que eso no les sorprendió. Pero es que además el Estado romano era abiertamente hostil a los cristianos. Los calificaba no como religión, sino como superstición, es decir, una religión ilegal, ilícita, y durante un espacio de 3 siglos desencadenó 10 persecuciones masivas y generales contra los cristianos y un número enorme de persecuciones regionales y locales. Ser cristiano era algo bastante serio. Y como un grupo pequeño, sin medios materiales, perseguido por el Estado, sin influencia, pudo realmente afrontar la tarea de cambiar la cultura y la cambió. ¿Cómo? Para dar con la clave de ello, les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, que es un evangelio escrito para judíos, es un evangelio donde además aparecen en paralelo con los 5 libros de Moisés 5 grandes discursos de Jesús. Y el primero es el discurso que conocemos como el Sermón del Monte, que va de los capítulos 5 al 7 de Mateo. Es un discurso de Jesús enormemente importante. Jesús empieza diciendo que aquellos que son sus discípulos son bienaventurados, son dichosos, son felices. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que le piden a Dios se la da, como si fuera un mal padre maleducando a un hijo. No. Porque cualquier caprichito que se te pasa por la cabeza, Dios te lo concede. No. ¿Por qué son bienaventurados? Fíjense, son bienaventurados porque lloran. Los discípulos de Jesús ven el mundo que les rodea y lloran, pero serán consolados. Son bienaventurados porque tienen hambre y sed de justicia. Ven el mundo que hay alrededor, la sociedad en la que viven y sienten más hambre y más sed de justicia, pero serán saciados. Y es gente de la que se habla mal, a los que se calumnia, a los que se insulta, a los que se persigue injustamente porque son cristianos, pero son dichosos porque efectivamente su recompensa será grande en el reino de los cielos. Y después de que Jesús ha dicho que sus seguidores, sus discípulos, son dichosos, bienaventurados, felices por unas razones que el mundo no puede entender, porque solamente un loco puede decir que los que lloran son bienaventurados, o que los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados, o que los que son calumniados y perseguidos por lo que creen son bienaventurados, Jesús define, establece, señala claramente quiénes son y qué son sus discípulos. Versículo del capítulo 5 de Mateo, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois no una marca más de sal de la tierra, sois la sal de la tierra. Y la sal, en la época de Jesús, pero hasta hace no tanto tiempo, no era tanto un condimento para dar gusto a la comida, como un elemento de conservación, de evitar la corrupción, la putrefacción, el que algo se echara a perder. La gente que llegó a estas costas hace más de 500 años, procedentes de Europa, pudieron llegar gracias a la sal. La sal mantenía sin corromperse, sin echarse a perder, sin pudrirse, los alimentos con los que tenían que nutrirse en la travesía a través del Atlántico. Y Jesús dice, este es un mundo que por sí mismo tiende a corromperse, a ir de mal en peor, a pudrirse, a echarse a perder. Lo único que puede impedir que una cultura, una sociedad, una nación acabe pudriéndose totalmente, echándose a perder, entrando en putrefacción, sois vosotros que sois la sal. Ahora, la sal siempre tiene una tentación, y es quedarse tranquila dentro del salero.
Vamos a ser felices dentro de las 4 paredes de la iglesia. Llegamos, conocemos a la gente, nos saluda, son amables, son simpáticos. Con suerte el predicador no es muy aburrido, no nos pide nadie dinero. En fin, estupendo. Quedémonos dentro de las 4 paredes, cantemos, seamos felices y después nos vamos a casa. Y además así pagamos la paz con el mundo. Como no les decimos nada, pues nos dejan ser felices dentro del salero. Y Jesús dice, no. Si no salís del salero, si no actuáis en esta sociedad para que no se pudra más, si no se nota vuestra presencia para que no acabe de corromperse, no vais a ganar la paz con el mundo. Simplemente no habéis actuado como la sal de la tierra y el mundo os arrojará al suelo y os pisoteará. Porque de pronto llega a la conclusión de que no sois nada más que un grupo de pomposos hipócritas. Pretendéis que tenéis el mensaje de salvación y os encerráis dentro del salero para no tener complicaciones con nadie a la hora de transmitirlo. Y eso provoca el desprecio y que os pisoteen. Créanme que eso se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia. Hace unos 13, 14 años, el gobierno de mi país de origen, que es España, decidió impulsar leyes de ideología de género, ampliando los supuestos en que era legal el aborto, legalizando el matrimonio de parejas homosexuales, entregando niños en adopción a parejas homosexuales. ¿Qué hizo la sal de la tierra en mi país? Mayoritariamente se calló. Decidió que dentro del salero se está más tranquilo, todos somos muy felices congregándonos el domingo y algún día más durante la semana y por lo tanto no vamos a actuar como la sal de la tierra para que nuestra sociedad se corrompa más. Vamos a buscar la paz. No les molestamos y ellos no nos molestan. Y durante años pareció que funcionaba y que incluso aquellas personas, como era mi caso, que habíamos clamado contra esa situación, estábamos equivocados. Pero cuando la sal se queda dentro del salero y no sala, el mundo lo capta y pasa factura. Y al cabo de unos años, los distintos gobiernos regionales de mi país empezaron a aprobar leyes en las cuales, si no te sometes a la ideología de género y no la enseñas en las escuelas y no te arrodillas ante ellas, puedes ir hasta 2 años a prisión por discriminar por razón de género. Y entonces la sal, que había decidido no salar y quedarse dentro del salero, de pronto se dio cuenta que la estaban arrojando al suelo, la pisoteaban y fue presa del pánico. Las palabras de Jesús son muy claras. Sus discípulos son la sal de la tierra. Y como sal tienen que actuar para enfrentarse a esa cultura y evitar que todavía se corrompa más, se pudra más, se deteriore más, se descomponga más. Y si piensan que callándose y quedándose satisfechos y cómodos dentro del salero van a vivir muy tranquilos, pobres infelices. Más tarde o más temprano el mundo los mirará con desprecio, los tirará al suelo y los pisoteará porque es lo que se merecen. Los primeros cristianos tenían claro que eran la sal de la tierra y eso significó un cambio. Pero también tenían claro la siguiente definición que de sus discípulos da Jesús. Mateo 5, versículos del 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo, no una luz más. No hay un catálogo de luces en el que está el budismo zen, el yoga, el Opus Dei, la adoración nocturna, los mormones y además los discípulos de Jesús. La luz del mundo son los discípulos de Jesús, no una luz, la luz. Y eso significa que forzosamente esa luz no se puede esconder, no se puede encerrar entre 4 paredes, no puede aspirar a la comodidad, porque es una estupidez.
Es como si encendieras la luz en tu casa y a continuación colocaras algo que la tapa. Para eso no hace falta prender la luz. Jesús es muy claro, sois la luz y esa luz tiene que alumbrar. ¿Y cómo va a alumbrar? Pues muy sencillo. Cuando los hombres vean la manera en que actuáis, glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora no está diciendo cuando vean la enorme influencia social, no. Puede haber una influencia política inmensa y llegar a la conclusión de que es una manera extraordinaria de vender a Cristo. Yo conozco muchísima gente que no va a pisar jamás una iglesia católica por la manera en que se han acostado con el poder a lo largo de los siglos. No, comportaos como luz, que vuestra luz irradie, que vean vuestras obras y entonces no tendrán más remedio que glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Aquella sociedad del siglo I en la que empezaba a abrirse camino el cristianismo, sentía horror hacia muchas de aquellas conductas. ¿Cómo pueden conservar la vida de una niña? ¿Cómo pueden atender a un enfermo que puede ser hasta contagioso? ¿Cómo pueden mostrar respeto y dignidad hacia un esclavo que todo el mundo sabe que es una simple res, una cosa? Y sin embargo, muchos empezaron a comprender que aquello eran buenas obras y era algo muy superior a la cultura en la que vivían, y aunque fueran incrédulos, glorificaban al Padre que estaba en los cielos viendo a personas de este tipo. Nosotros tenemos delante el desafío de cambiar la cultura y la sociedad en medio de la que vivimos. Y solo podemos hacerlo siguiendo fielmente el llamamiento que Jesús realiza aquí. El grupo de los bienaventurados que pueden llorar, pero que saben que son bienaventurados porque serán consolados. Que sienten hambre y sed de justicia, pero que son bienaventurados porque saben que el Señor saciará esa hambre y esa sed de justicia. El grupo de aquellos de los que se habla mal injustamente porque siguen a Jesús. Saben que está en sus manos cambiar la sociedad en la que viven si son sal y luz, porque son la sal y la luz. Y esa sal es la única que puede impedir que su sociedad se corrompa cada vez más, y esa luz es la única que puede dar algo de brillo a una sociedad que no tiene otra luz, y si no recibe la luz del Evangelio, solo puede tropezar, andar a tientas, caerse y quizá no saber ni cómo levantarse. Esa es la clave del cambio que ha realizado el mensaje del Evangelio en varias ocasiones a lo largo de la historia y en circunstancias tremendamente negativas, a veces hostiles y a veces incluso violentas. Y ese es nuestro llamado. Seamos la sal de la tierra, seamos la luz del mundo. Que el Señor los bendiga. Demos un fuerte aplauso al Señor por la vida del doctor César Vidal. Muchas gracias.